Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores y nuestros científicos. ¿Y ustedes sabían que hay un secreto que se llama la hormona del amor? Sí, hay una hormona que nos hace sentirnos bien, pero aquí vamos a platicar con la experta que lo conoce, que lo sabe. Vamos a platicar con la doctora Damaris Francis Estrella Castillo, quien es catedrática aquí en la licenciatura de rehabilitación, que pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuéntenos cómo está eso, los secretos de la hormona del amor. ¿Qué hormona es, doctora? Sí, hoy estamos hablando de la oxitocina. Cuando a mí me invitan a participar en el marco de la Semana del Cerebro, bueno, yo escojo hablar de la oxitocina porque tiene funciones muy importantes en nuestro organismo, pero las que menos se conocen son las que tienen que ver con el ámbito social, con el ámbito emocional. La oxitocina es una hormona que es secretada en el hipotálamo, pero se secreta cuando existe la necesidad. Por ejemplo, durante el trabajo de parto estimula la contracción uterina y eso facilita la reducción del tiempo del trabajo de parto. ¿Qué es lo que sucede cuando escuchamos, que es la función que más se conoce, sobre todo en el ámbito médico? Cuando escuchamos que una mujer está en trabajo de parto y que ya han pasado 6 horas, entonces se le da una dosis de oxitocina exógena, que lo que va a hacer es fomentar las contracciones. Y eso va a ocasionar que obviamente haya una mejor adaptación al trabajo de parto y evitar, por ejemplo, una cesárea, ¿no? Pero en algunas ocasiones también tiene sus efectos adversos. Si hay demasiada contracción, pues el bebé puede tener sufrimiento, ¿no? E incluso fallecer. Entonces aquí los médicos son quienes regulan esta cantidad de oxitocina exógena que se inyecta o que se inocula para ayudar en el trabajo de parto. De manera normal, nosotros debemos de tener niveles adecuados de oxitocina. Lo que sucede que en algunos eventos pues requerimos un poco más, ¿no? Lo que sucede después es que ya nació el bebé y entonces viene la estimulación. Cuando el bebé succiona el pezón, se envía la señal y entonces el hipotálamo libera leche, ¿no? Y entonces cumple otra función muy importante la oxitocina, porque no solamente es proveer ese líquido alimenticio indispensable para la supervivencia del ser humano, sino que además es la transmisora de ese apego que va a tener la madre con el bebé. Y entonces comenzamos hablando del amor. Se ha relacionado este apego con la liberación de oxitocina, tanto en varones como en mujeres, entre las múltiples funciones que puede tener la oxitocina. Doctora, la oxitocina, ¿dónde se produce? En el hipotálamo. ¿No nos puede platicar? Claro, de manera normal nosotros en general tenemos hormonas en nuestro organismo y que en ciertos momentos, bajo ciertas necesidades, son liberadas y son secretadas de manera normal. Ante eventos como el trabajo de parto, bueno, se secreta una mayor producción. ¿Qué es lo que sucede? Se envía la señal, el hipotálamo reacciona y libera hasta el órgano en el que se necesita en ese momento. ¿Okay? Estamos hablando, por ejemplo, de glándula mamaria, si es de la lactancia, y de útero, si estamos hablando de trabajo de parto. Ahora, esta hormona en la vida cotidiana deberíamos de tenerla, de tener unos niveles adecuados. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso de la interacción en las relaciones interpersonales, en el caso de los abrazos, la caricia, lo que han visto los investigadores es que hay una secreción. Esto es muy bueno porque lo que nos va a hacer es tener esa sensación de bienestar. Por lo tanto, lo que nosotros como personas debemos de fomentar
son esos lazos afectivos. El abrazo. El abrazo, la caricia, los masajes. ¿Cuánto debo de abrazar y cómo debo de abrazar? Esa pregunta es sumamente importante. ¿Puedo yo abrazarle tipo oso y no exacto, creo? Exacto. Eso es muy importante porque nosotros, o sea, los investigadores lo que han encontrado es que algunos dicen con 5 segundos de abrazo es más que suficiente. Otros dicen no, tienes que permanecer más tiempo abrazado. Bueno, el consenso son 20 segundos. Entonces, un buen abrazo para que funcione debe ser de 20 segundos. Ni muy fuerte que nos apriete, que no podamos respirar, ni tampoco tan débil que sea nada más para salir del paso, ¿no? Sino es ese abrazo en donde tú transmites afecto, en donde tú transmites, te estoy acompañando, estoy contigo, me da alegría verte, ¿no? Ahora, estamos viviendo en un periodo histórico contra oxitocina. No nos podemos abrazar y durante los 2 años inmediatos anteriores no nos podíamos abrazar, no podíamos tener contacto físico, no podíamos acariciarnos, no podíamos masajearnos. ¿Por qué? Porque durante el periodo de pandemia esto no era permitido, podíamos transmitir el virus, ¿no? Entonces, en este momento histórico tenemos esa necesidad de volver a esos niveles, de recuperar a esos abrazos, a ese afecto, a buscar encontrar actividades que fomenten la liberación de la oxitocina. Doctora, por ejemplo, una persona que no tiene una pareja puede tener una mascota y hay gente que no puede tener ni mascota por el trabajo. ¿Qué le parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos? Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros y estamos platicando sobre la oxitocina que nos ayuda a reencontrar el amor. Y para eso vamos a platicarlo, estamos platicando con la experta, con la doctora Damaris Francis Estrella Castillo. Doctora, antes de irnos a corte comercial decía, hay personas que viven solos, unos pueden tener mascota, otros no. ¿Cómo fomentar la oxitocina? Muy bien. Efectivamente, si yo vivo sola o las personas que viven solas pueden fomentar esta liberación de oxitocina, obviamente abrazando, acariciando a sus animalitos. Pero vamos a suponer, como sucede en algunas ocasiones, que no se nos está permitido tener una mascota o peor aún, somos alérgicos a algunas características o al pelaje de la mascota, ¿no? Pues tenemos varias alternativas. Yo hablaba durante la conferencia de que podemos aprender a reírnos de nosotros mismos. Vamos a suponer que
no sabemos cómo fomentar la risa porque no nos gusta ver la televisión, las comedias, o porque quizás el tipo de comedia al que nos hemos aproximado no nos gusta. Pero existen películas, existen programas que están dirigidos y enfocados a esto, ¿no? No sé si recuerda que antaño existían los libros de chistes. Claro. Que tan maravillosos y que se ha perdido. De hecho, hemos dejado de leer, ¿no? Y esa literatura, esos cómics que eran tan interesantes y tan sanos, ¿no? Estoy hablando de la risa sana, ¿no? Aunque déjeme comentarle que se han hecho investigaciones en donde a un grupo de mujeres se les inocula de manera externa oxitocina y a otro grupo no, y se les pone a ver pornografía. Y se ha visto que sexualmente tienen una mayor estimulación aquellas que reciben oxitocina. Entonces, la oxitocina también es parte de nuestra sexualidad. Interviene en este momento, sobre todo en la fase de excitación. Pero volvamos a los que vivimos solos, ¿no? Podemos no solamente perpetuar la risa, sino también se ha encontrado que el chocolate negro puede ayudar a liberar una adecuada secreción de oxitocina, ¿no? Se ha hecho un estudio en donde en el cual las personas bebían un chocolate negro líquido, pero pues nosotros lo podemos consumir en tableta, ¿no? Si no vivimos con alguien, pero siempre tenemos amigos, y por qué no empezar a fomentar esas relaciones de amistad. Yo recomiendo mucho este libro de cómo encontrar a las personas, tu persona vitamina. Una persona vitamina, escrito por la doctora María Rojas, nos indica, una persona vitamina nos vitaliza, nos ayuda. ¿Por qué? Porque es esa persona que llega y está feliz, te escucha, es abierta. Cuando nosotros estamos ante un problema y lo platicamos, estamos compartiendo, entiendo, un poquito ese dolor. Por lo tanto, nos estamos liberando un poco de ese dolor. Entonces, qué maravilloso que podamos platicar con alguien. Y en este mundo de la tecnología, no necesariamente tenemos que estar frente a alguien para abrazarnos, para demostrarnos afectos. A través de la computadora, de los iPads, nosotros podemos tener videollamadas en donde podamos nosotros decir cuánto afecto recibimos por esa persona, ¿no? Entonces, efectivamente, de entrada, tenemos que abrazarnos más. Tenemos, en segundo lugar, tener que aprender a convivir y a relacionarnos, ¿no? Y fomentar las relaciones. ¿Cómo aprender a convivir y a relacionarnos para que haya oxitocina? O sea, ¿qué tengo que hacer, doctora? Si hoy le digo, ¿qué tenemos que hacer para estar tranquilos, felices y fomentarlo a pesar de las adversidades? Esa es una pregunta muy buena, porque el secreto está en escoger con quién te relacionas. Miren, la depresión no es una enfermedad contagiosa, pero nosotros como seres humanos, si estamos viviendo en una familia en la cual todos tienden a ver lo negativo y a deprimirse, vamos a invitar ese comportamiento. Si nosotros nos relacionamos con personas que tengan una actitud positiva, que hasta en donde sucede un error, aprendamos a verle lo positivo porque aprendimos algo y no a ver lo negativo, entonces tenemos que escoger esa persona para relacionarnos con ella. Desafortunadamente, en la vida cotidiana no es muy posible desaparecer a las personas que son negativas, o en algunas ocasiones nos toca que es parte de nuestra familia y lo decimos, no, es que lo que le digas no le va a parecer, como tú se lo digas no le va a parecer, muy bien, pero nosotros podemos cambiar nuestra percepción. A nosotros nos puede dejar de molestar esa actitud, nosotros podemos tomar como positivo el que esa persona sea diferente a los demás. Entonces quizás esa persona pues desafortunadamente va a seguir sufriendo si no modifica su forma de ser, pero nosotros no, porque sucede algo muy interesante en el cerebro y esto lo tenemos que tener presente todos los días.
A nuestro cerebro lo podemos engañar. De hecho, lo engañamos todos los días. Cuando nosotros pensamos que algo terrible nos va a suceder, el cerebro no sabe si lo que está pasando es real o no es real, pero lo interpreta como real. Y todas esas hormonas como el cortisol que están presentes en los eventos estresantes se están secretando y nosotros estamos dejando de secretar serotonina y oxitocina. Entonces, nosotros estamos engañando a nuestro cerebro porque nos estamos preocupando por algo que quizás no va a suceder. Entonces, estamos secretando cortisol, antioxitocina, estamos generando sentimientos negativos. ¿Y qué pasaría si sucede lo contrario? Si nosotros cuando estamos ante un evento nos preparamos positivamente, secretamos oxitocina, secretamos serotonina, engañamos a nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, porque nuestro cerebro no sabe que eso que está sucediendo en la realidad o no está sucediendo en la realidad. Entonces, nuestros pensamientos son determinantes para nuestro cerebro. Si nosotros pensamos positivamente, obviamente la respuesta del cerebro va a ser positiva. Si nosotros pensamos negativamente, pues la respuesta de nuestro cerebro va a ser negativa. Las personas atraen. Hay pastillas que digan, me voy a tomar mi serotonina, oxitocina. Está en investigación. Esperemos que el día de mañana y que sea muy cercano podamos tomar nuestras dosis exógenas de oxitocina, ¿no? Hasta ahora lo que se ha hecho es en el ámbito de investigación con oxitocina externa, ¿no? Artificial, ¿no? Pero nosotros podemos secretar oxitocina de manera natural. Nos vamos a su corte comercial. De Frente y Directo, un programa de análisis donde el comunicador Ramón Pérez y el grupo Muro Noticias nos explican todo sobre el acontecer político local. Te esperamos los viernes a las 7 de la noche en De Frente y Directo, por Teleplay. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán, por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Interesantísima la charla de cómo empezarnos a amar, porque es parte de querernos, y la oxitocina, ahora sí, esa parte de la oxitocina la que te lleva al amor. Y quién, que la experta, la doctora Damaris Francis Estrella Castillo, nos va a explicar sobre la oxitocina. ¿Cómo empezarla a generar? ¿Cómo puedo empezar a quererme? Porque me imagino que es parte de un proceso para liberar la oxitocina, claro, esta glándula. Claro, nosotros tenemos diferentes dimensiones en las que interactuamos, ¿no? Número 1, con nosotros mismos. Nosotros cuando nos vemos ante el espejo y vemos la persona que nos agrada, que somos nosotros, comenzamos a tener una interacción positiva. Tenemos una interacción en familia. Nuestra interacción en familia también determina nuestros niveles de oxitocina, nuestro bienestar. Y además tenemos un ambiente social, comunitario o llamémosle laboral, ¿no? En donde también interaccionamos con diferentes personas y donde en algunas ocasiones nos sentimos muy bien y en otras ocasiones no nos sentimos tan bien, ¿no? Entonces, existen diferentes formas además de
ver la televisión o los programas en donde nos fomenten la risa, de comer nuestro chocolate negro, de interaccionar con personas que sean positivas. Usted decía, practica la gratitud. Sí, claro. Es que desafortunadamente no estamos acostumbrados. Desde que nosotros la gratitud? Bueno, la gratitud es esa acción de identificar cuáles son esos elementos que poseemos y por los cuales debemos estar agradecidos, ¿no? Esa reciprocidad con la naturaleza, con nuestra familia, con nuestra pareja. Desde el momento en que nosotros abrimos los ojos en la mañana, tenemos que dar gracias, porque estamos vivos en ese momento. Tenemos conductas tan frecuentes o cotidianas que no valoramos. Cuando nosotros nos levantamos y nos vamos a cepillar los dientes, tenemos el agua a nuestra disposición. Elemento que no todos tienen en casa. Debemos ser agradecidos con este bien que nosotros tenemos. Pero hay un elemento más importante que no sea lo material, sino lo inmaterial. Todos estos eventos, toda esta convivencia que tenemos en el entorno familiar, también debe fomentar la gratitud. Hemos dejado de decir gracias. Hemos dejado de decir perdón. Son conductas que como que nosotros los damos por obvio de que tienen que entender que así somos, ¿no? O de que solamente por pasar la sal, pues ¿por qué voy a decir gracias, no? Y hay una reciprocidad entre la naturaleza y nuestro agradecer o reconocer que fallamos en algún momento. Entonces, esta gratitud es sumamente importante. El poder ayudar a alguien o algún animal durante el día, ¿no? A veces vemos que, por ejemplo, el practicar el solo sacar un recipiente de agua para los animales de la calle, estamos favoreciendo la gratitud, estamos agradeciendo el tener esos animales como parte de nuestra naturaleza. El que hoy alguien me prepare mis alimentos. ¿Cuántas veces a aquel que nos sirve le damos gracias? Porque son eventos tan cotidianos que los hemos dejado pasar, ¿no? Entonces, esa gratitud debe estar presente todos los días. Y de la misma forma en que nosotros agradecemos, nos van a agradecer. O sea, la oxitocina se obtiene a través de prácticas conductuales. Por supuesto, que además nos hacen sentir bien, ¿no? Si yo soy agradecido, tengo una respuesta positiva. Por lo tanto, es un círculo que además me va a llevar a sentimientos y pensamientos positivos y a otras conductas positivas. Cuando el ser humano está pasando por un trance difícil y donde hay muchos rencores, donde hay muchas venganzas, resentimientos, ¿cómo producir la oxitocina? Hay que trabajarlo. ¿Cómo? Sí, primero hay que trabajarlo en psicoterapia. Todos estos rencores, todos estos sentimientos negativos los podemos hacer a un lado. Yo no estoy diciendo que de un momento a otro podamos decir, ya lo olvido, ¿no? No, necesitamos un trabajo profesional para cerrar esos ciclos negativos, ¿no? Y poder empezar a abrir ciclos positivos. Una corriente que se encarga de esto es la psicología positiva. Entonces, un tratamiento en psicología positiva te va a ayudar a hacer un lado esos rencores, a cerrar ciclos negativos y a modificar estos patrones negativos para poder iniciar a tener patrones positivos. O sea, si eres pesimista, empiezas a ser optimista. Muy probablemente, ¿no? O a dejar aquellas conductas, aquellos pensamientos, porque no solo es la conducta, detrás de una conducta hay un pensamiento y además hay una emoción. Cuando yo pienso positivamente de una persona, tengo sentimientos positivos, por lo tanto lo esperado es que yo trate bien a esa persona. En cambio, sucede lo contrario, si pienso negativo, siento negativo y por lo tanto emito una conducta negativa. ¿Qué ejercicios usted nos diría o qué hábitos tenemos que hacer al menos diariamente para fomentar esta oxitocina? Además de los que hemos comentado, podemos hacer ejercicio.
El ejercicio nos hace sentir muy bien y libera no solamente niveles de oxitocina, niveles de serotonina, favorece el que nos sintamos bien con nuestro cuerpo, ¿no? No solamente el practicar ejercicio, el saber relacionarnos, el escoger con quién nos relacionamos, el tener una buena relación con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Porque allí lo que debemos de cambiar es nuestra percepción. Muchas veces no vamos a poder cambiar a la persona. La persona cambia cuando se da cuenta de que está ocasionando un problema o de que tiene un problema, pero muchas veces las personas van a pensar que no tienen el problema. Es nuestra percepción hacia ellas la que debemos cambiar. Doctora, de verdad, gracias por esta plática. No, gracias a usted. ¿Qué nos recomienda? Ser felices. El amor todo lo puede. Amemos, pero amemos en grandes cantidades. No seamos egoístas con nuestro amor. Doctora, muchas gracias. No, a usted. Y a ustedes gracias por habernos acompañado